estás, Ángela? Ya, entonces, lo que vimos la semana pasada, vamos a retomar un poquito nomás de la semana pasada, fue el arma espiritual, ¿cierto? Que se usan los pies, para los soldados de ahora son las botas, ¿cierto? Las botas de soldado en la armadura de Dios y en la armadura, digamos, se usan las sandalias, ¿cierto? Que eran lo que usaban los legionarios romanos y eran de cuero y eran rápidas, entonces eso les permitía estar siempre listos, siempre preparados para avanzar, ¿ya? O para moverse también, ¿cierto? Si tenían que moverse de lugar y tenían que ir a otro frente, por decir algo, si el comandante le decía, vamos ahora a este otro lado, tenían que moverse rápidamente. Entonces, así también nuestro general de general, ¿cierto? Jesucristo, Él es nuestro comandante que a veces nos dice para acá y ahí tenemos que ser obedientes e ir rápidamente hacia donde Jesús nos está moviendo, ¿cierto? Así tenemos también que tener esas sandalias puestas en esta armadura y esas sandalias, una de las características importantes de estas sandalias espirituales, podemos decir así, que significa el Evangelio de la Paz, estar preparado siempre para predicar este Evangelio, ¿ya? Para mover y para estar preparado para llevar el Evangelio en cualquier instante. Y al estar preparado significa, ¿cierto?, que sepamos cómo evangelizar. Por eso se llama el apresto del Evangelio de la Paz. La palabra presto es como estar preparado. Eso significa, ¿cierto? Estar prestos, estar preparados, estar listos para llevar este Evangelio de la paz, que sabemos que cuando alguien recibe el Evangelio, la paz llega a su vida, a su casa, a su familia, a su entorno. Entonces, es muy importante estar preparado, ¿ya? Y vimos la semana pasada eh, esa forma de evangelizar que lo inventó el evangelismo explosivo, que es una corporación de Estados Unidos, que inventó o digamos, claro, llevó a algo gráfico, ¿cierto? Con la mano, poder recordar los puntos de poder ir compartiendo la palabra y el evangelio, cosa de tener algo algo fácil de poder explicar a una persona cuando tenemos que predicar el evangelio. ¿Ah? Porque a veces nos ocurre que empezamos a hablarle a alguien de Jesucristo, el Evangelio, y nos vamos partimos en Génesis, terminamos en Apocalipsis, dando la explicación, entonces al final nos sale tan largo que no somos concisos, ¿ya? Y lo importante del Evangelio es, lo último que dice en esta presentación, dice la decisión, ¿ya? Entonces, la decisión es lo más importante para que cuando predicamos el Evangelio. Entonces, si somos prácticos y logramos entender que el Evangelio se puede predicar fácilmente a través de las manos, ¿se acuerda el dedo gordo? Dijimos que era que el cielo es un regalo, no se gana, no lo merezco, ¿cierto? No puedo hacer nada para llegar al cielo, por más que sea bueno o sea malo, ¿ya? Puedo ser el mejor de toda la tierra y en estos días, de hecho, estamos visitando una familia con mi esposa y esa fue la pregunta clave, ¿ya? Nos dijeron, y una persona buena entonces no se va al cielo, no se va a salvar? ¿Cómo va a ser? Entonces tenemos que decirle, bueno, el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Entonces, puede haber sido budista, a veces, inclusive los budistas son más santos, más y se limpian y, ¿cierto? Hacen un montón de rituales y cosas para estar como purificados, pero aún así no van a ser salvos porque el único camino es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, es importante entender que ser bueno es después, ¿ya? Después de cuando ya soy creyente, soy cristiano, ahí tengo que hacer buena obra, ese es mi tiempo, ¿ya? Pero para ir al cielo, para la salvación, no tiene ninguna validez. La única decisión, ¿cierto? Por eso que es importante tomar la decisión, se llama Jesucristo. Entonces dijimos, el dedo gordito de la mano era el cielo es gratis, no se gana, no se perece, es por gracia, ¿ya? Pero hay un tema que es importante, que el índice, ¿cierto? Que es el dedo acusador,
nos dice claramente que hay un problema, que nosotros somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni a un uno, dice la palabra. Entonces, nacimos bajo pecado y bajo el reino de las tinieblas. Entonces, no hay en nosotros la oportunidad. Hemos pecado, hemos fallado delante de Dios. ¿Ya? Entonces, uno podría decir, ay, pero si todos somos humanos, podemos fallar, ¿cierto? Pero el Señor lo que claramente dio a entender que no había que era difícil de otra forma, que era cumplir la ley del Antiguo Testamento, y entonces era muy difícil. Entonces Jesús vino por estos pecadores que somos nosotros. Entonces, el segundo punto era, somos pecadores, ¿ya? Entonces tenemos que arrepentirnos y pedir perdón al Señor de nuestros pecados. ¿Ya? Que eso es lo que vino entonces. Y el tercer dedo, que era el más grande, Dios es bueno y tiene un plan, ¿cierto? Y el plan fue enviar el dedo del anillo al novio, ¿cierto? Que es Jesucristo, eh, y lo mandó para salvar a toda la humanidad. Entonces, él tenía un plan, Dios, porque es bueno, y mandó a Jesús a pagar el precio. Entonces, en la cruz del Calvario, cuando él dijo, consumado es, dijo, yo pagué todo, 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 y lo único que necesita saber esa persona es tener fe y creer en el sacrificio, y eso es el dedo pequeño, ¿cierto? En la fe, el sacrificio de Jesús en la cruz y creer que él fue crucificado, murió, pero resucitó. ¿Ya? Entonces, para eso tiene, tiene que recibirlo en su corazón, arrepentirse de sus pecados, creer en la obra de la cruz. Entonces, con eso tomamos la decisión y le decimos dos preguntas de diagnóstico: ¿tiene sentido esto para ti, todo lo que te he contado? La persona puede decir sí o no, ¿cierto? Si dice sí, es más fácil porque va a decir, no, si tiene sentido todo lo que tú me contaste, ¿ya? Y quiere recibir ahora el regalo de la vida eterna. Entonces, si dice sí, ¿cierto? Hacemos la oración de decisión por Cristo. ¿Ya? Y luego de eso, ya lo ganamos, ¿cierto? Tenemos que disipularlo. No solamente que quede ahí votado y creyó, que bueno, ¿cierto? Sino disipularlo, tal como dice Mateo 28, ¿cierto? Que tenemos que enseñarle, bautizarlo y llevarlo por el camino de la manito como un bebé espiritual hasta que vaya creciendo. Esa es la idea. No sé si queda claro hasta ahí. Por favor, si alguien me puede decir que se escucha, está bien, quedó claro. ¿Hay alguna consulta? ¿Sí? Me queda claro. ¿Queda claro? Ya. Excelente. Buenísimo. Entonces, esta es una forma. Hay otras formas de evangelismo también, pero yo les quise presentar esta que es la más facilita. ¿Ya? Bueno, vamos a ir avanzando entonces las armas espirituales de la armadura. Tenemos otra, otra, ¿cierto? Arma espiritual que está ahí, ¿cierto? No lo puse el versículo, pero Efesios 6. ¿Ya? Efesios 6. Vamos a leerlo porque siempre es bueno la palabra, recordarla, no dejarla ahí botada, ¿cierto? Que claro que esta es la armadura de Dios, no es nuestra armadura, nos ponemos la armadura de Dios, o sea, son armas espirituales para una batalla espiritual, ¿ya? Entonces, eh, voy a volver al principio, ¿cierto? Dice, eh, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿cierto? Ya lo vimos, que es lo que era ese, ¿cierto? El cinturón de la verdad. Dice, vestidos con la coraza de justicia, también la coraza, ¿cierto? Que nos protege todo nuestro corazón, nuestro, lo más delicado de nosotros, lo cubre la coraza, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, ¿cierto? Ya aprendimos que era estar preparado para llevar ese Evangelio de la paz a todas las personas, con una forma fácil, ¿ya? ¿Ok? Y dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, y si alcanzamos, vemos la siguiente arma espiritual. Ya, entonces, es interesante entender que el escudo de la fe, ¿cierto? Cuando vimos un legionario, ¿se acuerdan que lo vimos una buena lámina hacia atrás? Un legionario que tenía
un escudo grande, ¿cierto? Porque hay dos tipos de escudo. ¿Ya? En el griego se entendía un escudo pequeño, circular, así como los que usaban eh, ¿cómo se llama esto? Se me olvida cómo se llaman estos monos que si a los chicos les gusta mucho, ¿cierto? Un escudo así redondo. Y ese era uno estilo, y el otro tipo de escudo era un escudo largo, rectangular, cuyo nombre se derivaba de la palabra puerta. ¿Ya? ¿Por qué era el escudo puerta? Ya que tenía la forma como de una puerta y provocaba o hacía que la persona o el soldado este, ¿cierto? El guerrero, pudiera refugiarse bien y proteger todo su cuerpo. O sea, era un escudo largo, grande, y, eh, y ese escudo lo podía proteger de todo su cuerpo. ¿Ya? Entonces, es importante que la fe viene a ser un escudo, ¿ya? Un escudo para mi vida, así igual como lo era con este soldado romano. Entonces, los dardos, las cosas que tirara yo, ¿cierto? El soldado espiritual, podemos decir así, el guerrero puede protegerse con este escudo de la fe. Entonces, la fe viene a ser un escudo, ¿ya? Entonces, eso nos protege plenamente contra toda esta batalla espiritual que tenemos contra el enemigo y como se ha dicho ahí en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra huestes espirituales. ¿Ya? Entonces es una guerra espiritual. Entonces el escudo me protege y pasa a ser la fe un escudo. Ya, ahora, cuando, cuando empezamos a ser, podríamos decir así, relevantes para el diablo, para Satanás, ¿ya? Cuando empezamos a causarles problemas, cuando empezamos a causar problemas al enemigo. Mm. Una de esas es cuando ganamos personas, perdón, no, almas, no me gusta mucho decir almas, personas. ¿Ya? Ganamos personas, entonces empezamos a disipularlas, ¿ya? Y comenzamos a orar por personas que están en necesidad, están enfermos, no sé, ¿cierto? Empezamos a visitar a algunos, entonces empieza a haber un problema ahí donde el enemigo siempre va a tomar represalia, ¿ya? Va a tratar de contrarrestar o atacar, digamos, nuestra vida de una u otra forma para que nosotros no sigamos haciendo eso. ¿Ya? No sé si alguno lo ha vivido, pero cuando uno como hijo de Dios empieza a hacer la obra, vienen estos ataques, ¿ya? Vienen ataques espirituales, muchas veces se presentan de diversas formas, a veces un ataque a nuestra mente y comenzamos con pensamientos extraños, ¿cierto? Pensamientos de derrota, pensamientos de no sé, que vamos a tener una enfermedad o las finanzas no me va a alcanzar el dinero y si, ¿cierto? Y empiezan a ocurrir cosas en nuestra mente. Entonces, debemos ser astutos, ¿ya? Súper hábiles para entender que a veces estas cosas que vienen no son del azar, no me las manda Dios, ¿cierto? Sino que el enemigo que está contraatacando. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros nos podemos defender de este contraataque? Con el escudo de la fe. ¿Ya? Con la fe que viene a ser un escudo. ¿Ya? Entonces, con la fe. Entonces, Él vendrá y, ¿cierto? El enemigo va a venir porque sí o sí, siempre cuando empezamos a ser relevantes estamos, ¿cierto? Haciéndole mella al reino de las tinieblas, siempre va a haber un contraataque que va a ser va a querer venir en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿cierto? Va a querer ahí meterse por algún lado, ¿no? Y es importante entenderlo porque muchas veces pensamos y me he encontrado con personas que a veces dicen, no, es que Dios me mandó esto. ¿Ya? Y nunca fue Dios, sino que fue un contraataque del enemigo porque estamos metidos, ¿cierto?, en las trincheras espirituales
Y si estamos orando a veces por, no sé, por la esposa, el esposo, estamos orando por un hijo, estamos orando y empezamos a tener victorias, ¿cierto? A veces victorias sobre, sobre el enemigo, sobre todas esas cosas que a veces viven nuestras familias, ¿cierto? Y empezamos a tener victorias, entonces viene ese contraataque. Entonces es importante que este escudo sea lo suficientemente grande como para cubrir todas las cosas que Dios me ha dado la responsabilidad, ¿cierto? Va por mi familia, por mí, por mi propia vida, y por la gente que he puesto a cargo de mi vida, ¿cierto? A los que yo cuido también. Entonces, tengo que siempre estar usando este escudo de la fe. ¿Ya? La fe es sumamente importante porque la fe me va a llevar ¿cierto? A despreciar o a contrarrestar todas estas cosas, todo lo que viene a nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Si en algún minuto el cuerpo se ve afectado, claramente. Y mire, yo le conto un testimonio, una experiencia, pero siempre es bueno para poder ir entendiendo esto, digamos, los testimonios y la experiencia. Hace años atrás, nosotros estábamos en un retiro y estábamos justamente hablando de liberación, ¿ya? Y donde las personas eran liberadas de diversas espíritus, cosas que tenían, y maldiciones generacionales, no sé, todo ese. Entonces, ahí sí uno se está metiendo en el campo enemigo con todo, porque estamos arrebatando ¿cierto? A esas personas del reino de las tinieblas y estamos cerrando las puertas espirituales, todos los territorios que el enemigo haya podido ganar en nuestras vidas, ¿cierto? Lo estamos expulsando, estamos sacándolo del territorio y, eh, y resulta que una vez pasó que estábamos en eso y había una niña joven, me acuerdo que era una hermana jovencita, no sé si tenía 16 años, una cosa así, y estábamos en eso, entonces ella le dijimos específicamente en ese retiro, ponte tú acá, tú vas a interceder, ¿ya? Y entonces ella estaba ahí intercediendo y de repente la vimos y venía súper así, oh, tengo un dolor aquí, un dolor, tenía un dolor no recuerdo si era así como cerca al riñón, una cosa así, ya, un dolor pero muy fuerte. Entonces le dijimos, pero ¿qué pasó? No, es que me habían dicho que orara, pero ella se fue y se metió a orar por alguien, ¿ya? Entonces en ese minuto vino algo que es importante decirlo, que a veces también no se enseña mucho, pero hay algo que se llama el aguijón en la carne, ¿ya? Que Pablo lo dice en un minuto, dice que él tenía, ¿cierto?, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, y así lo dijo. Entonces, a veces estos aguijones en la carne son aguijones en el cuerpo, físico, algo físico. Entonces, empezamos si estamos en un minuto espiritual o ministrando, ¿cierto? Entonces, a veces represalias del enemigo vienen a través de cosas que nos pasan en el cuerpo, ¿ya? Un dolor raro, ¿cierto? Un dolor de cabeza y empiezan a ocurrir cosas así como esa envergadura. Uno tiene que estar atento, ¿cierto? Y usar el escudo de la fe. Entonces, ahí usar la fe como un escudo, pero tiene que ser una fe que me cubra todo y no haya ninguna rendija donde el enemigo pueda venir a contraatacar, ¿ya? Entonces, pero vamos a ir avanzando, no se asusten tampoco, no es que estamos a la deriva, porque eso uno puede pensar que el enemigo va a venir en cualquier minuto. No, porque si usamos el escudo de la fe, él no va a poder entrar, ¿ya? Vamos a tener esa arma espiritual que se llama la fe. Entonces, la fe, para que se interprete bien, la fe es como un escudo sobre nuestras vidas, ¿ya? Sobre nuestro cuerpo, nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestro matrimonio, ¿ya? Sobre las personas que amamos, sobre las personas que están bajo nuestro cuidado espiritual, ¿cierto? Todos ellos van a ser protegidos, pero tenemos que usar la fe, ¿ya? No es algo automático, que la fe es, ahí se ve, la fe es la que nos va a dar eso. Entonces, ocurre, eh, por ejemplo, esas cosas, y la sangre de Jesucristo, por ejemplo, si nosotros tenemos fe en la sangre, dice que la sangre, de acuerdo a Apocalipsis 12, 11 creo que,
que dice que ellos le han vencido, hablando de los hijos de Dios con respecto a Satanás. Dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Ya? Entonces, si en este caso para protegernos, ¿cierto? Podríamos decir nosotros, yo creo, me pongo fe, tengo fe en la sangre de Jesucristo que me cubre, ¿cierto? Guarda toda mi familia, mis hijos, guarda mis bienes, mis finanzas, mi trabajo, ¿ya? En el nombre de Jesús, entonces, yo pongo la sangre, me cubro con esa sangre, eh, y entiendo que nosotros le vencemos a Satanás por la sangre del Cordero. ¿Ya? Entonces, estoy poniendo fe, fe como un escudo en la sangre, que la sangre me cuida. Puedo poner fe también en que sé que cuando, eh, como dice la palabra, ¿cierto? Si yo me, me pongo bajo la autoridad de Dios, ¿cierto? Y reprendo al diablo, él huirá de nosotros. ¿Ya? Estoy poniendo fe entonces en la palabra. Entonces, esa fe viene a ser un escudo en la palabra, en la sangre, en el nombre de Jesús. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que adelantarnos a los hechos antes que pase. ¿Ya? Vamos a la guerra espiritual, vamos a estar evangelizando, vamos a estar recuperando a veces una persona que era cristiana y se fue, ¿cierto? Lo estamos recuperando, empezamos a orar por él y resulta que vienen estos contraataques. Entonces, lo que debemos hacer como hijos de Dios, antes de que venga el contraataque, nosotros poner el escudo de la fe. ¿Ya? Qué importante, ¿cierto? Imagínense un guerrero ahí romano peleando, peleando. Entonces él ponía el escudo, en cuanto venía un ataque, el escudo. Venía otro ataque, el escudo. ¿Ya? El escudo, la espada. Tenía toda la protección, la armadura, la tenía puesta, ¿cierto? La coraza. Tenía el cinturón bien tomado. Tenía los pies con sus sandalias puestas. Presto, ¿cierto? Rápido, rápido, para allá, para acá donde el comandante lo iba a estar llamando, ¿ya? Y el escudo de la fe. El escudo de la fe siempre estaba ahí para proteger todo su cuerpo. Entonces, es importante que esta arma espiritual, que es la fe como un escudo, la usemos. ¿Ya? Creamos la palabra y eh, leamos la palabra de Dios, que son, hay muchas promesas, promesa de sanidad, promesa de liberación, promesa de apertura a la cárcel, ¿cierto? Así como Jesús dijo que claramente que él había venido eh, para dar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, ¿ya? A proclamar el año de la buena voluntad de Dios. O sea, uno, ¿qué puede hacer con la fe? Decir, yo creo en la sanidad. ¿Ah? Yo creo que Dios me puede sanar. Bueno, y con lo que le estaba contando esta niña, que vino un aguijón en la carne, entonces nosotros con otro pastor oramos por ella y reprendimos en ese minuto ese aguijón en la carne, le decimos, suéltala y sal de ahí de ese lugar. Y ella en forma inmediata fue libre de ese aguijón en la carne, ¿cierto? Que es como que quiere venir a enfermar, y se fue el dolor. Eso es lo importante, se fue el dolor y ella quedó totalmente bien, libre. Entonces, es importante que también al tomar la autoridad en el nombre de Jesús, ¿cierto? Estamos usando ese escudo de la fe. Todo eso tiene que ver con el escudo. No sé si se entiende. Entonces, nos estamos protegiendo con la fe que viene a ser como un escudo sobre nuestra vida. ¿Ya? Entonces, y ese escudo tiene que ser como esos legionarios romanos, que era un escudo que se llamaba la puerta, era un escudo grande que protegía y protege todo el cuerpo. ¿Ya? ¿Se entiende? No sé si alguien quiere comentar algo, si se entiende o no se entiende, o alguna pregunta con respecto a esta arma espiritual que se llama la fe. Sí, pastor, se entiende. Quería comentar lo siguiente, que yo desde pequeñita, cuando tuve la oportunidad de ir a la iglesia pentecostal con mis tíos, que fueron los que me invitaron, Ujú. y siempre, siempre yo escuchaba esa oración.
cúbreme con tu sangre, Señor. Cuando era chiquita yo la repetía, pero no entendía muy bien de qué se trataba. El tema es que Ah, nunca nadie me explicó, eh, yo lo tuve que vivenciar, he sentido con esta cantidad de años que Dios me ha dado, que ciertamente esto que yo aprendí cuando pequeña, como uno repite como lorito cuando chico, todo lo que yo escuché de los adultos que me llevan a la iglesia y muchas cosas más acerca del poder de la sangre preciosa, del escudo espiritual que nos cubre, y todo esto, este lenguaje que no pocos, o sea, que no todos conocen, que un lenguaje bastante pentecostal, diría yo, por lo que yo conozco de las iglesias, y, pero es tan certero, pastor, que yo puedo decir ciertamente que cuando vine a comprender el poder de la oración en esa, ¿cómo se llama? En esa dirección, claro, es tremendo, es tremendo, es tremendo porque uno va midiendo digamos, uno ama al Señor Jesús, sabe que su sangre fue preciosa, uno se siente súper triste cuando recuerda que dio hasta la última gota de su sangre, y a medida que pasa de tristeza a la alegría por su amor tan inmenso, va tomando fuerza esa sangre maravillosa, ¿entiendes? Después de quedar como débil o que uno como lo recuerda colgado y fallecido, cuando uno descubre que esa sangre maravillosa nos limpia, nos purifica y gracias a ella nosotros tenemos la salvación, ahí va adquiriendo un poder sobrenatural. Y si uno lo cree de ese modo, uno siente que cuando uno dice, Señor, cúbreme con tu sangre, y claro. siempre me decían, de la cabeza a los pies, uno siente que es así, pues, que es Así, así, y claro, uno cubre a su familia, a las correcto. cosas que el Señor nos da, así que sí, yo puedo decir que, Amén. digamos, lo puedo vivir diariamente, Claro. pero también me hubiese gustado mucho que no nos, que no nos hubiesen, a ver, alejado de haber sabido realmente cuando pequeño la importancia. Y como yo hago clases, yo sí les digo a los niños acerca de su sangre preciosa y que nos cubre, pero a mí nadie me dijo, si mira, esto, por esto oramos de este modo, no, Exacto. nadie. Entonces a veces eh, sería tan bonito que se pudiera compartir con los niños, sobre todo porque pareciera que los niños no aprenden y de verdad todos aprendemos, estamos poniendo la oreja todo el tiempo cuando somos chicos, También como escuchando lo que ejemplo dicen con los los chicos. grandes, Claro, aprendiendo cosas que ni siquiera entendemos. claro. Entonces sería muy positivo que eso no dejáramos, porque son herramientas que ellos deben también aprender a usar desde pequeños, porque la lucha no la tenemos solamente los grandes. Ahora, hoy por hoy, los niños Hoy están sobre todo. batallando Claro, fuertemente con el exactamente. enemigo. Así que eso era pastor. Amén, amén. Sí, bueno, buen comentario. Sí, es importante. Claro, porque a veces hay cosas que las podemos hacer porque las hemos escuchado, porque las repitió otro, ¿cierto? O como le pasó a la hermana, que de chica fue a la iglesia y siempre se decía eso, ¿ya? Y antes se usaba bastante, ¿cierto? Se pedía la sangre de Jesucristo para cubrirnos, ¿ya? Y entonces como que algunos nomás lo siguieron practicando, ¿ya? Pero esto se relaciona específicamente con esto, en tener fe, o sea, el escudo es el escudo de la fe, ¿se acuerda? Y dice que la armadura es la armadura de Dios. O sea, nosotros nos estamos poniendo esa armadura que es de Dios para nosotros y el escudo en este caso, ¿cierto? Que protege todo el cuerpo, es la fe. Ese es el escudo, es la fe. Entonces, ¿la fe en qué? La fe en la palabra, la fe en la sangre, como decíamos recién, ¿cierto? La sangre de Jesús me cubre toda mi familia, ¿ya? Es como una coraza, por eso que es importante que este escudo, cuando uno ve se me olvidó poner la imagen, tenía una imagen de cómo luchaban los romanos con estos escudos. No sé si alguien lo ha visto alguna vez, se puede googlear el escudo y ellos tenían unas formaciones. Cuando peleaban, como eran un batallón, ¿cierto? Ellos peleaban todos juntos. Todos juntos iban ahí y tenían su escudo y toda su armadura. Y cuando venía un ataque, porque lo que ocurría siempre en las
confrontaciones de ese tiempo eran que se ponían los arqueros en un lado y tiraban flecha, 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 y venían como mil o más, miles de flechas de una sola vez a matarlos, ¿cierto? Entonces ellos hacían el destacamento, ellos tenían unas formas militares donde ponían los escudos de tal forma que parecía un caparazón de tortuga, ¿ya? Entonces quedaban todos bajo ese caparazón o ese escudo, que eran puros escudos del legionario romano, puro escudo y como que una una cobertura. coraza, ¿ya? Entonces es muy interesante. Tenían ellos formaciones para cada cosa. Por ejemplo, venían los enemigos y también ponían los escudos de cierta manera y se protegían contra el enemigo. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, Pablo, como eso es lo que estaba viendo, él trató de transmitir que a través de, ¿cierto?, de ese mismo escudo, esa estrategia de cubrirse completo, el enemigo no va a querer venir contra nosotros, pero si nosotros nos protegemos con este escudo que es la fe, realmente vamos a estar protegidos. Va a venir el enemigo y no va a poder meterse con nosotros, ni con nuestra familia, ni con nuestra mente, ¿cierto? Ni con nuestro corazón, con nada, ¿ya? Porque vamos a tener el escudo. Entonces, es, Ahora, ¿sí? Dime. disculpe, pastor, ahora también no podemos dejar de ver este otro detalle que es sumamente importante, que los soldados están juntos, unidos, que es Es, más probable que nos salvemos si estamos muy protegidos, sabemos usar el escudo, nos cubrimos cuando vienen las flechas, las saetas, ¿no es cierto?, que pueden ver, son rumores, tantas cosas, pero de verdad tampoco debemos olvidar que somos un ejército, debemos estar unidos y que si fuéramos más conscientes de ese detalle, seríamos más poderosos, encuentro yo, en la claro, sí. palabra, en el funcionamiento de nuestra propia vida, porque estaríamos juntos orando, orando por nuestra familia, por los que queremos que sean salvos. Entonces, sería un ejército verdaderamente, porque uno solito, eh, hay que puro pensar nomás que va a ser un militar solito corriendo, Exacto, ¿entiendes? Hay que puro claro. imaginarse. Pero Exacto. cuando es un ejército, Total. dos o más, como dice el Señor, es otra cosa. Y si se Exacto. sabe usar el escudo, se tienen clarita la estrategia, evidentemente que la batalla, la victoria va a estar ahí con nosotros. Sabemos que la victoria está con nosotros, Ya está pero con nosotros, como dice claro. también su palabra, hay Exacto. unos no muertos, pero heridos, ¿ya? Sí. Pero dentro de la batalla. Pero sería muy interesante también entender de que somos un cuerpo y que Amén. necesitamos funcionar como cuerpo. Eso era. Amén. Sí, muy buena su acotación, hermana, porque eso es lo que hacían los soldados. Ellos no eran solos como un soldado guachito, sino que era un destacamento. Y una cosa que ocurría que en la armadura, después cuando ¿cierto? Estamos avanzando en la arma, hay una parte donde quedaba desprotegido el soldado, que generalmente era la retaguardia, era atrás. ¿Ya? Atrás estaba más protegido, pero ¿cuál era la estrategia? Que siempre tenía un compañero atrás. Siempre había alguien que le cubría la espalda. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con lo que decía la hermana, que lo ideal sería que fuéramos un solo ejército, un ejército poderoso, ¿cierto? En las manos del Señor, un solo ejército. Entonces eso nos lleva también a plantearnos eso, porque cada uno estamos a veces en diversos lugares, pero por lo menos como ese destacamento, ese lugar donde estamos, estén unidos para batallar en contra de todas las acechanzas del enemigo. ¿Ya? Entonces es importante. A ver, tenía aquí una preguntita en el chat, decía Christopher y Elizabeth. Pastor, ¿aquello se relaciona a la cobertura espiritual o cubrirnos con la sangre de Cristo que uno suele pedir en oración? Sí, completamente, ¿cierto? Se relaciona completamente, porque al final el escudo eh, es la fe que ponemos en el Señor o en todos los elementos espirituales, ¿cierto? La sangre, el nombre de Jesús, porque también hay autoridad en el nombre de Jesús, eh, ¿cierto? Ponemos en su palabra que en todas las promesas Amén, amén. de Dios, entonces esa es la fe. La fe se vuelve un escudo, o sea, al final hay que entenderlo así. La fe se vuelve un escudo alrededor de nosotros cuando creemos. ¿Ya? Pues el enemigo va a venir, pero nosotros sabemos que el Todopoderoso está con nosotros, entonces él va a tener que irse.
no le va a quedar otra alternativa en el caso de a veces cuando hay unas luchas personales, ¿cierto? Que hay, lo hemos dicho varias veces, que ahí mismo en Efesios 5:23 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, no, no era ese, pero era 20, espérame un segundito, dice, bueno, hay hartas cosas, pero en el 27 era, ni deis lugar al diablo, ¿ya? Cuando hay luchas personales, ni deis lugar al diablo. ¿Y qué venía diciendo más arriba? Dice, airaos, airaos significa enojarse, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otra cosa que está diciendo más arriba, desechando la mentira, vistámonos del nuevo hombre. ¿Ya? En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, eh, a veces cuando no hacemos eso, ¿cierto? Le podemos dar un espacio en algún área al enemigo y, por ejemplo, aquí puede ser del airaos, el enojarse, ¿cierto? A veces uno se enoja, ya está súper enojado, pero la palabra me dice no se ponga el sol, o sea, no pase de un día para otro mi enojo, sino que perdonémonos. ¿Ya? Sobre todo en los casos de los matrimonios, que a veces podemos enojarnos y uno da la vuelta uno para un lado, uno para el otro, y ya, ¿cierto? Hasta el otro día y no se hablan más. No, la palabra nos intuye que podemos enojarnos, pero pongámonos a cuentas. ¿Ya? Antes que pase, antes que se ponga el sol, de hecho, dice, o sea, antes que oscurezca, deberíamos nosotros perdonarnos, ¿ya? Y ponernos a cuenta. Entonces, no le demos ningún lugar, ninguno. Hay una parte donde dice, el que robe, no robe más. Por ejemplo, uno dice, pero ¿cómo un cristiano? Sí, pues en Efesios estaba ahí. Habían hermanos que aparentemente seguían con esa práctica, entonces, ¿qué tenían que hacer? Desecharla, no robar más. A veces un robo no es una cosa a veces grosera, así como robarse un televisor, ¿cierto? Pero a lo mejor puede ser, yo siempre me acuerdo los hermanos decían, cuando yo recién me convertí, decían, aunque sea un clavito, con hermanos que trabajaban en la construcción, habían varios, entonces, aunque sea que te lleve un clavo, ya estás sacando algo que no es tuyo. Chuta, entonces uno queda así como, wow. ¿Ya? Entonces, es importante que ir tomando las promesas del Señor y poniendo el escudo de la fe, ya Señor, no, no lo haré más, te pido que me cambies, transforma, renuncio a ese, ¿cierto? A esa forma de hacer las cosas, ¿cierto? De quedarme con cositas, a veces pequeñas, pero cositas que no son mías. Entonces, eso nosotros vamos cortando. Entonces, eso también me va a ayudar a que la fe, el escudo, me proteja todas las áreas de mi vida. ¿Ya? Porque todas las áreas de mi vida, y muchos somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Entonces, está claro que en el mundo, en lo espiritual, tiene que ver con Dios. El alma es donde está la mente, están los sentimientos, están las emociones, mi carácter en la mente, ¿ya? Y el cuerpo, obviamente, que tiene que estar sano, saludable, y si no lo está, tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo pido tu promesa que dice que por tus llagas yo fui curado, fui sanado, que tú me quieres libre, tú quieres que yo sea una persona que no sea dependiente, ¿cierto? Ni de ninguna cosa, ni de droga, de ninguna cosa. Entonces, esa esa lucha es como ponerse el escudo, ¿cierto? Es como el escudo, viene algo y yo digo, "Ah, Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra, que me dice que si yo dejo todas esas cosas y me visto del nuevo hombre, ¿cierto? De la nueva persona, voy a ser transformado. ¿Ya? Entonces es importante ese escudo usarlo. Generalmente nosotros la sangre es poderosa, muy poderosa contra toda acechanza del enemigo. Por eso nos cubrimos siempre con la sangre y tenemos que seguir haciéndolo. Pastor, ¿Sí? eh, o sea, una cosita más. Lo lindo de todo es que nosotros estamos confiando en un Dios todopoderoso, absolutamente todopoderoso. Y resulta que los escudos de los cuales hablamos tienen la característica de cubrirnos por un lado, como dice usted, y no por todo. Pero en el Salmo 3, ¿no es cierto? Que fue una palabra que la pastora me dio la otra. En el Salmo 3 dice, mas tú, Jehová.
eres escudo alrededor de mí. O sea, no deja nada, nada, dice mi gloria y el que levanta mi cabeza, no deja ni un espacio alrededor. Entonces yo decía, qué fantástico es el escudo de Dios, porque no existe ese Tremendo. escudo todavía aquí en el mundo, excepto, ¿no es cierto?, la cúpula que tiene Israel, entre Claro, me paréntesis. ocupa, exacto. Pero, claro, yo así lo siento de verdad, cuando dice, tú eres, Jehová, tú eres el escudo alrededor de mí. Yo dije, qué lindo, porque de verdad es todopoderoso, es sobrenatural. Entonces no debemos Amén. olvidar que Él es sobrenatural, que tiene, por algo dice la victoria ya es de Él, y tenemos que confiar en esa grandeza, para que no nos asusten, o Claro, sea, el no nos enemigo no nos asusten las asusta. batallas, porque van a estar siempre. Claro, ahora, es bueno, esa palabra que dijo la hermana es una promesa, ¿cierto? Es una promesa. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros usar el escudo de la fe con respecto a esa palabra? Ya estamos en una lucha espiritual, ¿cierto? Estamos ahí, hay algo que está ocurriendo. Imagínense que viene ya a nuestra mente un pensamiento de depresión, por ejemplo, ya no sé, de baja autoestima, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Claramente, yo pongo fe en la palabra de Dios que dice que Dios es escudo alrededor de mí. Así que en el nombre de Jesús, yo me pongo este escudo, me pongo bajo ese escudo, ¿cierto? Entonces el enemigo va a saber que yo estoy reclamando mi promesa por fe, ¿ah? Que yo sé que es así. ¿Te das cuenta? Porque el enemigo a veces viene con mentira, porque al final, como no puede, muchas veces no puede sacarnos de la fe, ¿cierto? Viene entonces a veces con mentiras, con susurros, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que venir y creer en esa palabra. Es decir, el Señor es el que es mi escudo, ¿ya? Él está alrededor de mí, así que voy a andar confiado, voy a andar tranquilo, así que todo pensamiento no es pensamiento de Dios, así que se va fuera de mi vida. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí estoy usando el escudo de la fe. Amén. Ya, vamos a Amén. pasar a la siguiente arma que se llama el yelmo de la salvación. Ya, el yelmo de la salvación, el yelmo es un casco, ¿ya? Así como los soldados usan los cascos, los romanos también tenían un tipo de casco distinto, era distinto, pero al final era un protector de la cabeza, así como la coraza cubre y protege el corazón, ¿cierto? El yelmo protege la cabeza, ¿ah? Y la cabeza representa la mente, a lo que decíamos recién, ¿cierto? De todo pensamiento, de todo lo que venga de parte del enemigo, ¿cierto? Tengo otra arma espiritual que se llama el yelmo de la salvación, y esa palabra salvación, en griego tiene que ver con una salvación, liberación. Ya soy liberado de eso, soy salvado o sacado de esa situación. Por eso dice salvación. Ya soy salvado, sacado, liberado de esa situación al ponerme el casco de la salvación, el casco, ¿cierto? Entonces, ese casco protege mi cabeza, mis pensamientos, mis emociones, ¿cierto? Me protege de todo lo que el enemigo pueda venir en contra de nosotros. Generalmente, ¿ya? Porque es bueno explicarlo, o sea, no, uno dice, no, pero es que a los cristianos no les pasan estas cosas, ya a mí me lo han dicho muchas veces, no, los cristianos tenemos que solo confiar y estar ahí, ¿ya? Pero a veces hay momentos que sí nos vienen luchas, ¿ya? ¿Cuántos no han tenido lucha en su mente? A veces que ¿cierto? Por un conflicto, por algo que vivimos o en el trabajo, o con la familia, o con un hijo que está viviendo alguna situación, ¿cierto? Que nosotros no sabemos a veces cómo abordarla, cómo llevarla. Entonces a veces vienen pensamientos, ¿cierto? O una enfermedad también a veces vienen pensamientos de muerte, por ejemplo, y uno ya ve a la persona en el ataúd. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Ya? Que a veces un hijo tiene alguna cosa, se enferma de algo o le pasa alguna situación y parece que ya veía el ataúd. A mí me pasó muchas veces, porque por eso aprendí, de hecho, por eso aprendí a usar este yelmo,
a este casco de la liberación, de salir de eso, porque a mí me pasaba con mi hijo menor, cuando nosotros hace muchos años, o sea, él era pequeñito, tenía no sé si dos años, parece que tenía una cosa así, él recibió un golpe muy fuerte en su cabeza y se rompió ahí la frente, ¿ya? Y tuvieron que poner puntos. Y sangró así, pero porque más encima de esa parte súper eh, alaraca, esa parte de de la cabeza, cuando uno se corta la frente, ¡wow! Sale sangre, pero así. ¿Ya? Y resulta que nos pasó justamente después de un retiro. Y tiene que ver también con lo anterior que hablábamos, ¿cierto? De protegerse con la sangre, protegerse sabiendo que cuando estamos sirviendo al Señor, estamos haciendo algo, el enemigo va a querer venir, entonces nosotros tenemos que adelantarnos a los hechos y cubrir todo, no, no solamente la salud, ¿cierto? De nuestra familia, sino de las personas que tengo a cargo también, ¿no? Ya sean niños, ya sean, ya, cubrir nuestras finanzas, cubrir nuestros bienes materiales, cubrir todas las áreas que el Espíritu Santo nos muestre, nos vaya aclarando que tenemos que hacerlo, ¿ya? Y nuestra mente. Entonces, con y mira, y siempre nos pasaba a nosotros con el menor, siempre pasaba algo así, un accidente, y él tiene varios tajitos en la cabeza porque justo, y era como matemático, ¿ah? Nos pasaba siempre después de un retiro. Y al principio no nos dábamos cuenta, porque imagínense, son hartos años, yo tenía, no sé, 30 años, 31 años por ahí, y, y, y yo creo que estaba aprendiendo a ser papá, estaba aprendiendo a ser pastor, estaba aprendiendo las armas espirituales, entonces era muy novato, yo creo, en esa época, aunque llevaba ya 10 años cristiano, pero no sabía nada de muchas cosas de estas. Y era matemático, nos pasaba cada vez que teníamos un retiro, pa, le pasaba algo en la frente, después en la cabeza, después en otro lado. Entonces llegó un minuto que nos dimos cuenta, como que despertamos a esta realidad, ¿ya? Y dijimos, no, pues estamos haciendo al revés, nosotros nos estamos protegiendo, ¿cierto? Y ahí empezamos a aprender acerca de esta armadura. Tenemos que protegernos antes, o sea, estar preparados para. Cuando vamos a la batalla no tenemos que ir sin escudo, ni sin espada, ni sin, ¿cierto? Sin el casco en este caso, sino que tenemos que ir preparados para saber que afrontamos una guerra espiritual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el retiro había liberación, había sanidad ¿cierto? Sanidad espiritual, sanidad del corazón, había mucha administración. ¿Ah? Entonces, el enemigo obviamente iba a venir porque estaba perdiendo, iba a venir con todo, y como nosotros en ese tiempo éramos novatos, nos pasaron muchas cosas como esas, ¿ya? Y yo le digo, por ejemplo, mi hijo menor, cada vez que después le pasaba algo, prácticamente venían pensamientos así como de muerte, ¿ya? Entonces, eh, para esto es este casco de la liberación o de la salvación. ¿Ya? Para ponérselo y decir, y yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú cuidas mi descendencia, bajo tu cobertura están mis hijos, bajo tus alas poderosas. El Salmo 91, ¿cierto? Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo estoy bajo tus alas, Señor, yo estoy cubierto, estoy guardado. Tú eres, como dijo la hermana, eres escudo alrededor de mí, tu sangre poderosa me cubre, me guarda de todo peligro físico, espiritual. ¿Cierto? Me guarda de toda brujería que quiere venir en contra de mi familia, de mis hijos. Tú me guardas. ¿Ya? Y sabe que fue así automático. Después de eso no pasó, no siguió pasando, no volvió a pasar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entendimos que esta es una guerra espiritual. ¿Ya? Y el enemigo va a venir buscando por dónde meterse, por dónde sabe, porque ya sabe que ya tenemos armas, ¿cierto? Entonces va a venir a lo mejor de forma sutil, va a buscar cómo. Entonces tenemos que tener claro que tenemos esta armadura, que es la armadura de Dios, y el yelmo me protege los pensamientos. ¿Ya? Hay personas que quizá a lo mejor cada uno donde está ha visto personas que son cristianas y llevan una depresión de muchos años. ¿Ya? Entonces, la depresión también es algo que está en la mente. Y hoy en día que yo creo que todos saben de la crisis de salud mental que hay
que hay en nuestro país, ¿cierto? Es terrible. Entonces, este yelmo, este casco que ayudaría mucho a esas personas si pudieran saber cómo usarlo, ¿cierto? Primero, obviamente, convertirse al Señor. Pero yo viví experiencia con varias personas que vivían en depresión y no podían salir de la depresión. Entonces, su mente, sobre todo, eran muchos pensamientos negativos, pensamientos de persecución. Incluso yo le digo, yo a veces hablaba con un hermano que tenía este problema y él veía en la esquina persecución, o sea, veía esa persona que está allá, me está, parece que me está persiguiendo, ¿ya? Tenían delirios, cosas así. Entonces, esta arma espiritual es muy potente, muy poderosa, porque cuando logramos entender que este casco es de la salvación o de la liberación de sus pensamientos, puedo salir de ese estado, un estado mental, un estado de depresión, un espíritu de muerte también. Eh, entonces, pero obviamente los que ya sabemos que es real, ¿cierto? No vamos a permitir que vengan esos pensamientos. ¿Ya? No sé si queda claro. ¿Alguna consulta? No, que gracias por el dato, dijo, porque de verdad nosotros en el colegio tenemos muchos alumnos que caen en depresión. Entonces, bueno, de alguna manera poder llevarlos a conocer esta parte importante. Y dentro de los contenidos mínimos que nosotros pasamos, no necesariamente se toca, tal vez en primero, muy superficialmente, lo del escudo, lo de la protección. Pero a mí siempre me preocupan más los de séptimo y octavo, que están como a puntito de irse y no vamos a tener cómo entregarle más contenido, porque en los liceos es todo distinto. Entonces estaba pensando alguna estrategia de Ujú. parte del Señor para orientarlo. Tenemos varios y que el Señor nos pueda ayudar en ese sentido. Así que gracias por Sí, el- sí, hermana, el- también perdón, ¿terminó? Yo no la interrumpí. terminé. Ah, ya, vale, vale. Ya, hermana, mire, ahí para la depresión es sumamente importante entender algo, ¿ya? Que yo lo explico siempre, a veces no me importa volver a repetirlo porque a veces queda por la repetición, ¿ya? Porque esta arma espiritual es tremenda, obviamente para un hijo de Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es que ellos puedan recibir a Cristo en su corazón, ¿cierto? Lo primero, porque así pasan del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Y en el reino de Jesús podemos nosotros aplicar todas estas armas espirituales, también la herencia que un hijo de Dios tiene cuando llega al reino de los cielos, ¿cierto? Toda la palabra que me habla de sanidad, liberación, santificación, justificación, un nuevo nacimiento, todo eso viene por herencia, ¿ya? Entonces, pero hay una cosa que es importante en la depresión. ¿Ya? La depresión es un espíritu, ¿ya? Y se llama espíritu de angustiado, ¿ya? Y es lo que dijo el Señor cuando vino. ¿Se acuerda cuando vino a Belén? O sea, a Belén, a Nazaret, a su casa, pero voy a buscarlo aquí creo que está en Lucas, no sé si los primeros capítulos de Lucas, donde cuando él llega, sí, Lucas 4 16. Ya, Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Ok? Entonces, ya, libertad a los cautivos, ya todo lo demás, pero dice él citó
la palabra en Isaías, ¿te acuerdas? Y en Isaías 61, creo que es cierto, si no me equivoco, Isaías 61, donde está esto mismo, porque él citó la palabra, pero se refirió a Isaías. Y en Isaías, y ahí está el secreto. En Isaías está el secreto. Deje ver si. Sí, Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor, de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Se cuenta? Todo tiene que ver con esto. Libertad, eh, eh, predicar las buenas nuevas. Después dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuánta gente está prisionera de cosas, cierto? Y el Señor viene a libertar. A los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fíjense todo lo que ahí no lo dijo en Lucas, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y después dice manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Ya? Entonces, ese espíritu es un espíritu de angustia, angustiado se llama. ¿Ya? Entonces, ese espíritu de depresión tiene que ver con un espíritu angustiado. Entonces, cuando ministramos a alguien que está con problemas de salud mental, yo lo he vivido, por eso se lo digo como testimonio, hay personas que han estado en depresión y, ¿cierto? Yo le hablo, ¿cierto? De la sanidad, del perdón, de la sanidad interior y de la liberación, de romper cadenas generacionales que son maldiciones familiares, ¿cierto? Que a veces vienen de atrás, que también tienen que ver con la depresión, pero finalmente yo le hago que esa persona renuncie a ese espíritu, ¿ya? Al espíritu angustiado y al espíritu de depresión. Y una vez que lo hace, yo hago una oración por esa persona donde le ordeno a ese espíritu que suelte, que lo suelte. El espíritu angustiado y al espíritu de depresión y se vaya fuera de la vida de esa persona. Y yo le digo, y automáticamente las personas salen de ese estado, ¿ya? Entonces, es sumamente importante. O sea, yo creo que esta arma espiritual está muy tremenda, cómo usarla, pero resulta que hoy día el trabajo que hacemos a veces, ¿cierto? No, nos cuesta porque hay mucha gente que están con ese problema. ¿Ah? Pero ocurre que hoy día, ¿qué es lo que hacen? Generalmente lo mandan al médico, al que está, o al psiquiatra, y el psiquiatra lo medica. Lo único que hace es medicarlo. Medicarlo y lo manda al psicólogo para que hable con el psicólogo, y el psicólogo usa alguna arma, herramienta, pero resulta que a veces no es suficiente, porque ahí lo que yo entiendo y he entendido por el Señor, que hay un componente espiritual. ¿Ya? Que no se puede sacar con el psiquiatra ni con medicación y no se puede sacar digamos, el psicólogo no tiene la herramienta o armas espirituales, a menos que fuera, ¿cierto?, un cristiano con estos principios, sabiéndolo y entendiéndolo. ¿Ya? Y yo creo que sería muy exitoso si se pudiera, la psicología o la psiquiatría pudiera abrir esa puerta hacia eso espiritual, ¿ya? Ese componente espiritual que es la que trae la liberación a esas personas. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí, pastor, sí, yo entiendo, entendí perfecto. Eso lo habíamos visto el año pasado. En todo caso, como le estaba comentando, a mí me toca cuando yo presento cualquier día, cualquier tema que estemos viendo, por lo general de la Biblia, ¿Mm? siempre les aclaro y se los digo siempre, mira, todo esto, lo que estamos hablando, todas estas maravillas, todas estas bendiciones, todas estas promesas son para los hijos.
Eso se los dejo clarito para Amén. los hijos del Señor. Si usted las necesita, ya sabe lo que tiene que hacer. Eso siempre se los aclaro porque no quiero engañarlo, no quiero Claro, que piense que exacto. es todo tan fácil y que yo es como así como magia. No, no les digo yo, ustedes saben cuál es el camino para recibir todo esto tan maravilloso que el Señor nos ofrece. Porque en el fondo, dentro de una sala de clase, no todos los niños creen, no todos vienen tampoco de hogares cristianos. Exacto. Claro, Algunos solamente escuchaban y algunos nunca habían escuchado. Entonces, en ese sentido sí le aclaro para que tengan esa verdad. No quiero nunca pensar de que por causa de una mala instrucción ellos se pierdan. claro. Sí, Bien, sí, pues, pasa, y pasa, hermana, porque de hecho hay mucha gente que tiene esa creencia que dicen, bueno, todos nos vamos al cielo, ¿me acuerdas? Y algunos mueren sin Cristo y dicen, ah, nos vemos en el cielo. Y resulta que hay un engaño ahí tremendo. Entonces, bueno, muy bueno lo que hace usted, aclararle y llevarlos por el camino. Y al final, bueno, a veces hay gente que le va a quedar la semillita que en algún minuto va a germinar. Entonces, es importante esa labor que hacen ustedes, mi hermana. Ya, entonces, vamos a quedar hasta ahí porque ya se nos pasó la hora volando, como siempre. Ya, entonces, lo bueno es que quede claro, ¿cierto? Entonces, al ponernos el yelmo o el casco, nos estamos protegiendo la cabeza. Entonces, ¿cómo usamos el casco de esta armadura? ¿Cierto? ¿Cómo podría ser algo práctico? ¿Cierto? Cubriéndonos la cabeza, renovando nuestros pensamientos, como dice Romanos 12, 1 y 2, ¿cierto? Que tenemos que renovar nuestros pensamientos, poner en nuestra mente cosas que nos ayuden, ¿ya? A veces tenemos que limpiarnos un poco de, no sé, de malas influencias, malas palabras, de lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. ¿Cierto? A veces hasta la música es un indicio de cómo estamos a veces, por cierto, porque hay canciones que uno escucha y son realmente para andar derrotados. Entonces, por la letra, la música. Entonces, tenemos que cuidar nuestra mente y así usamos el yelmo de manera adecuada, de liberación, cuidando nuestra mente, nuestra cabeza, que representa, ¿cierto? Nuestra mente, cuidándola con pensamientos de las cosas de Dios, de los salmos, no sé, de la palabra, de canciones del Señor, no permitiendo que vengan pensamientos que nos van a estorbar, sino que desechándolo al tiro, llevándolo a los pies de Cristo, ¿cierto? Entonces, todo eso nos va a ayudar. ¿Ya? Entonces, todo eso nos va, entonces cada vez que nos pongamos, vengan esas cosas a nuestra mente, acordémonos, el casco de la salvación, ¿ya? Yo creo, Señor, que tú me proteges, tú me guardas, yo desecho todo pensamiento humano, pensamiento espiritual que venga del diablo, venga a veces viene disfrazado como de bueno, pero es malo, ¿ya? Cuidar nuestra conversación, a veces nuestra conversación también provoca ¿cierto? Nuestra mente se puede hacer atrapada de alguna manera. Entonces a veces hay inclusive amistades que a veces tenemos que dejarlas, ¿ah? Porque al final nos traen pura desazón. Hay gente que cuando hablamos con ellos siempre nos traen, en vez de traernos paz, nos traen una inquietud, un dolor. Entonces a veces hay personas que ya no debemos escuchar. ¿Ah? También, entonces también estamos poniéndonos el yelmo de la liberación cuando paramos algunas cosas que ya no es bueno que las escuchemos. ¿Ok? Eso es ponernos entonces el yelmo. Ya, mis hermanos, hasta ahí vamos a quedar hoy día porque hasta ahí nomás. o ponernos el yelmo para pedirle al Señor que si eso no se puede evitar, nosotros como que no nos entre en el corazón esas palabras feas ni nada, que el Señor nos Claro, acorace, que no haga nido en nuestro pensamiento. exacto. Eso es ponerse el yelmo. Al final es como dice la hermana, es no permitir que hagan ido un pensamiento de duda, de desánimo, así como lo puse ahí, como de depresión, de lástima de mí mismo. Me pongo el casco, digo, en el nombre de Jesús, yo no hago que no se anide este pensamiento, en el nombre de Jesús. La palabra, siempre podemos estar con alguna promesa, ¿cierto? La palabra me dice que el Señor me va a guiar, me va a llevar. ¿Ya? Estoy bajo sus alas, estoy bajo su protección. ¿Ya?
el Salmo 103, que también es súper importante: bendice alma mía, Jehová, no te olvides nunca. Y decirle a nuestra alma, ¿cierto? El alma también en la mente, no olvides ninguno de sus beneficios. Eres el que corona de favores, de misericordia tu vida, el que sana, te saca del hoyo, ¿cierto? Y el que, mm, el que sana todas tus dolencias, también dice ahí el Salmo 103. Entonces, todas son promesas que me estoy poniendo el casco cuando las digo, cuando me acuerdo de ellas, cuando voy a la palabra y las digo. Entonces, todo ataque que va a venir es porque me estoy poniendo ese casco para que se vayan, ¿ya? Que reboten ahí en mi, en mi cabeza, que no penetren, sino no lleguen al corazón, sino que reboten en mi cabeza toda arma que quiera venir en contra de nosotros, ¿ya? Así que eso, mis hermanos, eso ha sido lo que hemos podido ver hoy. Espero que haya quedado claro. Yo sé que algo vamos avanzando, ¿cierto? Vamos tomando ahí de la palabra, vamos tomando. Y, y les quería pedir también si vamos a orar, sí, en unos minutos. A ver, voy a tratar de abrir mi pantalla, a ver si se abre. Estaba media rara no sé si mi internet o es el, no, no quiere. Ya, mi computador está porfiado hoy día. Quería pedirles, digamos, que estemos orando porque hoy día me conecté con un hermano de Santiago, que no sé, creo que parece que es pastor también, si no estoy tan seguro, pero un hermano que tiene un movimiento bien bonito en Santiago, se conecta con hartas personas y se interesó mucho en este taller. Ahí me dijo, oye, háblame un poquito más de qué significa el taller de sanidad, liberación y dones espirituales. Y me dijo, ya, a ver si podemos hablar. Ya, pues y hoy día recién hablé con él y me dijo que le interesaba mucho que pudiéramos hacer el taller a líderes, pastores de diversos lugares, porque él tenía una red de conexión para siempre estar orando, haciendo vigilia online. Entonces me dijo, o sea, que me interesa mucho. Yo sé que hay mucha gente que le podría interesar este tema porque nadie lo está abordando, no se enseña mucho. Así que, por favor, les pido que estén orando porque él dijo ya, ok, le encantó, le gustó, entonces lo va a mandar a las redes que él maneja. ¿Ya? Y me contaba que le ocurrió que cuando partió con otro tema, hizo otro tema y la gente se conectó, pero un montón de gente de un día para otro. Entonces quizás puede ser una oportunidad también para seguir enseñando esto, ¿ya? Enseñándoselo a más personas, que un poco la visión cuando partí con esto fue dar de gracia lo que hemos recibido, ¿cierto? De gracia, ¿ya? Darlo a otros, que es como todo este taller es un resumen de lo que ha sido el ministerio que el Señor nos ha ido dando con los años junto a mi esposa y hemos podido ministrar muchas personas, ¿ya? Que han sido, le ha servido, ¿ya? Y mayormente lo último que el Señor me llamó fue a enseñar esto para empoderar un gran ejército, ¿ya? Un gran ejército espiritual que puede ir por todo lugar sanando, liberando, restaurando, y obviamente como ahora, ¿cierto? Usando las armas del Espíritu, las armas espirituales de esta armadura para poder llenar la tierra, porque al final si uno ve la Biblia, al fin de los tiempos tiene que ver con el evangelismo global, un evangelismo en toda la tierra. Entonces, no lo vemos ahora, pero a nosotros nos toca nuestra parte, ¿cierto? Hacer la parte que nos corresponde y yo siento que a mí me toca una parte aquí en mi país también, ¿cierto? En Chile. No quiero ni siquiera irme al extranjero. Yo quiero aquí que Chile sea impactado por el Evangelio. Es la visión que tengo. Y preparar personas que también puedan hacer lo mismo. Predicar la palabra, ¿cierto? A través de la demostración del Espíritu y de poder. Y imagínense, muchos más haciendo lo mismo. O sea, podríamos estar, en algún minuto Chile se notaría, en algún instante se va a notar que estamos tomando nuestro territorio. ¿Ya? Así que eso, te pido esa oración y ahí les voy contando cómo va a ser, porque ahí partiría con otro taller de cero.
¿ya? Dedicado a este otro grupo, y mayormente que son pastores y líderes. También hay algunos extranjeros que me decía este hermano que también se conectan. Así que puede ser algo poderoso. Así que oren por mí, ¿ya? Les pido por favor esta semana, estos días, para que el Señor me dé claridad y abra esas puertas, si es que ese es el camino del Señor. Amén. La Amén. voluntad del Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Ya, vamos a orar para terminar, ¿ya? Así que oremos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por cada uno y cada una de las hermanas que han estado conectadas, conectados. Sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, todo suficiente, y que todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria. Todo lo que hacemos lo hacemos para ser mejores en el reino de los cielos, aprender acerca de toda la armadura, de todas las armas, de todos los beneficios espirituales que tú nos diste, Señor, cuando en la cruz dijiste consumado es porque dejaste todo listo, nos diste todo, todo para que seamos tus hijos y podamos avanzar sobre esta tierra. Señor, queremos también llegar a mucha gente que te necesita aquí en la novena región. Señor, queremos llegar a muchas personas que están en necesidad de salvación, de liberación, de sanidad. Ayúdanos a hacer esa obra en esta región, Señor. Toda la región te la pedimos y todo el país, todo el sur de Chile, Señor, la Patagonia. Yo te ruego, Señor, que mis hermanos que están escuchando, ellos también sean personas que sean precursores de todo de esta enseñanza que hemos estado llevando desde el año pasado. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la atención, gracias por aquí los chats, no alcancé a leer los chats, Esté muchas bien. gracias. Así que muchas bendiciones. Gracias, Marcela, que me escribió ahí también. Amén. La Cristo Fideli. Amén, pastor. Que el Señor Que el Señor los bendiga mucho a todos. Gracias, Ángela, por tus comentarios. Muchas bendiciones. Veo conectar a Antonia, Ingrid también. Muchas bendiciones para todas. ¿Ya? Y gracias, Amén. pastor. Saludo a su esposa igual. Gracias. Ella le mandó saludos, ¿ah? Se me olvidó Ay, dárselo, nomás que no ha llegado todavía, pero ya llegando le doy su salud. ¿Ya? ya, pastor, que Amén. esté Muchas bien. bendiciones para todos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chaito.